Bueno, regresamos con Silvia Cherem y Rafael Barajas, el Fisgón, hablando de Francisco Toledo, que como sabemos falleció, y bueno, pues estamos siguiendo de cerca los homenajes y las muchas voces que se están manifestando precisamente sobre la muerte de Toledo. Silvia, bueno, tú tuviste oportunidad de conversar con él muchas veces, lo entrevistaste, cosa que no era fácil. Porque no era una cuestión fácil, hermético muchas veces, a veces sí fluía su conversación, a veces no. Yo tuve la oportunidad de estar 3 largas sesiones con él. La primera, Rafael Barajas tiene toda la razón, yo llegué al Yago, ha de haber sido en 1999, me encontré con ese mural que él habla y tiene toda la razón, hay que rescatarlo. Estaba toda la pared pintada con estos animales míticos de Toledo, muy interesantes. Yo creo que era casi como un graffiti en la pared. No sé si él se refiere a lo mismo que yo vi. Y llevaba yo un larguísimo cuestionario que, bueno, cuando fui a Oaxaca empecé a indagar con la gente alrededor, con la gente del mismo Yago. Y me acuerdo que cuando se sentó frente a mí, a todo me contestaba sí, no, no, sí. Y en menos de 10 segundos se había acabado todo lo que yo le quería preguntar, porque no había manera, Carmen. Totalmente hermético, hasta que llegué a una pregunta donde lo provoqué, queriendo hablar de un grupo indígena que acababan de apresar y que él estaba defendiendo. Y entonces, a partir de eso, que era una época en la que casi no hablaba él, logré como que resquebrajar el cascarón y comenzar a irnos para atrás y a poder volver a tocar los temas que él había obviado. Y cuando se dio cuenta que yo verdaderamente había hecho la tarea y que tenía un genuino interés por entender su historia, su pasado, su origen, y acabé escribiendo 3 páginas que se publicaron en aquel momento en Reforma. Y la verdad es que no me di cuenta de la importancia de lo que fue hasta que Gerardo Estrada se me acercó y me dijo: si sabes que no se había abierto con nadie, ¿cómo lograste sacarles todo lo que me dijo? Y me dijo, eso merece llegar a un libro. Y a partir de allí, esa se publicó en Entre la Historia y la Memoria, un libro de entrevistas mías. Y luego hubo 2 encuentros más, igual de largos, igual de profundos. No era un hombre fácil, como bien lo dices, pero es increíble la profundidad de su pensamiento, es increíble la seriedad de sus causas, el compromiso ético, moral que tenía consigo mismo y sobre todo su talento artístico. Si algo vamos a extrañar, además de su talento artístico, es, como dice Rafael, su voz genuina, su voz que no se vendía a ningún partido político. Me acuerdo que yo lo entrevisté en la época del Ejército Zapatista, que lo habían buscado para que se acercara a ellos, y decía, es que yo no entiendo cómo puedo estar cerca de ellos si yo no creo en la violencia. Y esa fue su tónica, se mantuvo firme, no había amenaza que lo doblegara, no había intimidación que le llegara. Él, como dices bien, Rafael, impulsó el Yago, impulsó el Maco, combatió todo lo que se quería hacer en el convento de Santo Domingo, que iban a hacer un hotel, no permitió que un McDonald's llegara a la ciudad de Oaxaca, y si tuvo en algún momento que desnudarse en mera calle para gritar a los 4 vientos lo que él creía, lo hizo. A Toledo no había quien lo callara. Y ya viste que recientemente, yo no sabía que estaba tan enfermo, estaba también contra el Tren Maya. ¿Y por qué? Porque él era un defensor del patrimonio y un defensor también de cuestiones ecológicas. Y bueno, rescató la historia de su pueblo. A mí me impresionó mucho que me contó toda la historia de su vida, si podemos decirlo así, quizá por vez primera. Y él mismo se sorprendió que contó episodios. Por ejemplo, él reprobó 5 veces primero de secundaria, porque no le interesaba ni llegar a la clase. Lo que le interesaba era dibujar. Y le daba un poco de pena con su papá. Se habían ido de Juchitán a vivir a Minatitlán. Y el papá juntó dinero para darles educación a los hijos. Además, con mucha vergüenza del origen zapoteco, del origen juchiteco,
un poco negando todas esas raíces, olvidando hasta la lengua. Y mira lo que es la vida. Este hijo que viene de ese origen, de la negación del origen, decide convertirlo en su bandera de vida. Y bueno, pues ya sabemos todo lo que hizo. 5 años, como te digo, estudiando primero de secundaria. El papá lo manda a México a ver si así se compone el muchacho. Ya había estado en una escuela de artes plásticas a la que se colaba en Oaxaca. Dice que por única vez se puso alguna vez traje y corbata, porque pedían traje y corbata para ir a esa escuela de bellas artes, imagínate. Y que había desnudos, y modelos desnudas, y no lo dejaban entrar, porque era un niño de 13 años. Y bueno, logró mostrar el talento que tenía y se lo permiten. Y bueno, a los 17 años, aún en primero de secundaria, llega a la Ciudad de México y su papá tiene fe que ahora sí va a estudiar, que a lo mejor va a ser abogado. Él creía que a lo mejor arquitecto. Se da cuenta que a los 17 años, pues, es muy grande para estar con chamacos de 12. Y vivía en casa de una señora de apellido Medleg, que nunca he dado con ella, ni sé quién es. Y ella era amiga de Roberto Donís. Y Roberto Donís vio los dibujos en la casa y le trajo a Antonio Sousa. Y yo creo que el gran detonador de Toledo fue Antonio Sousa. Ese galerista que tomó a los de la ruptura, que tomó a los jóvenes, que se dio cuenta la fuerza vital de este muchachito y que lo pone a leer a Kafka y a James Joyce, a un niño que no estudia secundaria, y que lo empieza a orientar y le genera 2 exposiciones importantes. Tenía 18 y 19 años, una en la Ciudad de México y luego una en Texas. Y con el dinero, poco dinero que juntó, le dice, ahora te vas a ir a Europa. Y él ya había visto cuadros de sus grandes gurús, que eran Miró y Dubuffet y Paul Klee, y quería ir a verlos. Entonces decide irse a París. ¿Y a qué París llega? Al París de Rufino Tamayo, allá estaba en 1960, y al París de Octavio Paz. Era casi un embajador cultural. Y Octavio Rufino Tamayo lo llevaron de la mano. Y bueno, tuvo además mucha suerte, no solo la suerte de que Rufino Tamayo le heredó sus pinceles y le pasó la estafeta, porque eso es lo que fue, sino que además tuvo la enorme suerte de cosas que uno se reiría. Estaba en una galería, por ejemplo, que era la de Carl Flinker en París, que era una galería muy importante, viendo cuadros, y le cierran la galería. Y él se esconde en un rinconcito, y cuando ya van a cerrarla se dan cuenta que hay allí alguien y empiezan a gritar que hay un ratero. Y él les dice, no soy un ratero, soy un enamorado de todo lo que está en estas paredes. Y acaba convenciendo a este hombre de que venga a ver su obra. Y él es quien lo lleva a Oslo, quien lo lleva a Alemania, quien lo lleva a Inglaterra, quien lo lleva a no sé cuántos lugares. Pero a los 4 años de estar en París, dice, ¿yo qué hago aquí? Y me lo describió de una manera. Dice, mira, le compré un boleto a mi papá para que viniera. 4 inviernos infernales en París. Yo no tenía más que mis guaraches. No tenía ni qué ponerme. Habré expuesto en muchos lados, pero seguía siendo el mismo muchachito desprovisto que llegó a París. Y dice, teniendo a mi papá en casa, en ese departamento sin agua, sin luz, en una azotehuela, sin cambiar yo las sábanas de mi casa, recordé el olor de las sábanas limpias en Oaxaca. Wow. Y dije, de aquí me voy. Y es cuando llega Juchitán y empieza toda esta defensa por rescatar el origen de su familia. Y bueno, de allí parte todo lo demás que conocemos, pero bueno, como bien decíamos, se va a extrañar su talento creativo, todo este mundo mítico que él inventó. Yo el reportaje inicial le llamé Rey Iguana, porque le contaba a su papá que los zapotecas tienen cada quien un nahual. Uh-huh. Y que cuando alguien va a nacer, buscan o imaginan o trazan en la arena animales, y en el minuto que nace, ese es el nahual. Si estaban pintando una serpiente, como le tocó a su abuela, era la serpiente, y que en su caso, el papá decía,
aunque no eran muy creyentes, ya se habían ido a vivir a Minatitlán, a un lugar de grandes refinerías posterior al nacimiento de él, pero que el papá le decía, tienes las muñecas tan chiquitas que si tuviera que decirte que eres un animal, diría que eres una iguana, como las iguanas que tienen. Pero mira, eso es lo que fue, una iguana que sabía esconderse, que sabía brincar, que era perspicaz, que sabía conquistar mundos y rescatar mitos y leyendas de su pueblo.